Hay algo extraño en la forma en que tu cuerpo te pide detenerte, pero tu mente activa una alarma. No es que estés cansado. Estás exhausto, pero la culpa no llega cuando te desplomas al final del día. Llega justo cuando decides parar. Te sientas, intentas relajarte, y entonces lo sientes. Esa incomodidad que sube por el pecho. Esa voz interna que susurra que deberías estar haciendo algo. Cualquier cosa, revisar el correo, limpiar algo, planear mañana, hacer algo útil, porque quedarte ahí, sin hacer nada, se siente mal. No se siente como descanso. Se siente como fraude, y lo confuso es que no puedes explicarlo. No hay una razón lógica. Nadie te está juzgando, nadie te pidió que siguieras. Pero igual lo haces, porque detenerte se siente como una falla moral. El descanso no es neutral para ti. Es una declaración. No soy suficiente. Esto no es pereza. La pereza no duele. Esto duele, porque no es sobre no querer hacer nada. Es sobre no poder permitírtelo sin sentir que estás traicionando algo invisible dentro de ti. Y lo peor es que no puedes explicar por qué te sientes así. Otros descansan sin pensarlo. Tú planeas el descanso como si fuera una negociación. Si termino esto, puedo sentarme. Pero cuando terminas, hay algo más. Siempre hay algo más, porque el problema no está en la lista de tareas. Está en cómo aprendiste a medir tu valor. Y eso no comenzó hace unos días. Comenzó hace mucho tiempo, cuando alguien te enseñó que existir no era suficiente. Que tenías que ganártelo, que tu valor dependía de lo que producías. Y ahora, cada vez que intentas parar, tu cerebro te recuerda esa regla. Descansar no se siente como un derecho. Se siente como un lujo que no has ganado todavía. Esto comenzó cuando tu valor personal se vinculó con lo que podías hacer. No fue un momento dramático. Fue una construcción silenciosa, un patrón que se instaló sin que te dieras cuenta. Tal vez fue el elogio que solo llegaba cuando traías buenas notas. Tal vez fue ver que el cariño aparecía cuando eras útil. Tal vez fue crecer en un ambiente donde la quietud se interpretaba como pereza, y la pereza se interpretaba como fracaso. Lo que sea que haya sido, dejó una marca. Soy valioso cuando hago cosas. Y esa ecuación se convirtió en la estructura de tu identidad. No es algo que pienses conscientemente. Es algo que sientes, una presión constante en el fondo de tu mente. Una sensación de que siempre deberías estar haciendo más. Porque si no haces, ¿qué queda? El cerebro aprendió a asociar la quietud con peligro. No peligro físico, peligro emocional. El peligro de no ser suficiente. De ser olvidado, de no importar. Entonces desarrollaste un sistema de supervivencia. Hacer, siempre hacer. Y funcionó. Durante un tiempo, funcionó. Te mantuvo ocupado. Te dio propósito. Te hizo sentir importante. Pero también te desconectó de algo fundamental. La capacidad de estar contigo mismo sin tener que demostrar nada. Ahora, cuando terminas todas las tareas del día, no sientes alivio. Sientes vacío, porque tu sistema interno no sabe qué hacer con el silencio. Entonces buscas algo más, un proyecto, una distracción, algo que llene ese espacio incómodo donde deberías estar descansando. Porque el descanso real te obliga a enfrentar algo que no sabes cómo manejar, estar contigo sin producir. Y eso se siente insoportable. La validación externa se convirtió en tu combustible emocional. Cada vez que alguien te decía, buen trabajo, sentías que existías. Cada vez que cumplías, sentías que merecías estar ahí. Pero cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nada que cumplir, ¿qué queda? Solo tú, y no aprendiste a estar ahí sin hacer nada. No estás descansando porque no sabes cómo hacerlo sin sentirte vacío. El descanso no es solo detenerte. Es tolerar quién eres cuando no estás produciendo. Y nadie te enseñó eso. Hay un costo en todo esto que nadie ve. Por fuera, pareces funcional, productivo, incluso exitoso, pero por dentro, algo se apagó hace tiempo. Tu sistema nervioso entró en lo que se llama congelamiento funcional. Sigues moviéndote, sigues cumpliendo, pero no estás realmente presente. Estás en piloto automático, cansado, pero conectado. Nunca completamente aquí, nunca completamente en reposo. Es como estar atrapado entre dos estados. Demasiado agotado para disfrutar lo que haces, demasiado culpable para detenerte. Y otros lo malinterpretan. Te ven ocupado y asumen que estás bien. Te ven cumpliendo y piensan que tienes todo bajo control. Pero por dentro estás vacío. Porque la autoexigencia no para cuando te detienes. Se vuelve más fuerte. Tomas un día libre y lo llenas de tareas disfrazadas de descanso. Limpias la casa, organizas el armario, haces ejercicio, cualquier cosa que se sienta productiva. Porque el descanso real, el descanso sin propósito, se siente prohibido. Y cuando finalmente te sientas sin hacer nada,
tu mente no se calma. Se acelera, empieza a recordarte todo lo que podrías estar haciendo, todo lo que deberías haber hecho, todo lo que aún falta. El descanso se convirtió en otra forma de rendimiento. Incluso cuando no haces nada, estás midiendo si lo estás haciendo bien. Si estás descansando lo suficiente. Si estás usando el tiempo de forma inteligente. Si tu descanso es eficiente. Y eso no es descanso. Es otra tarea. El verdadero conflicto no es que no puedas detenerte. Es que no puedes detenerte sin juzgarte por hacerlo. La culpa aparece porque protege algo más profundo. Algo que no quieres enfrentar. El miedo a ser insignificante sin la producción. Porque si tu valor está atado a lo que haces, entonces detenerte significa perder tu valor. Y eso se siente como desaparecer. Entonces la culpa actúa como un guardián. Te mantiene en movimiento, te mantiene ocupado, te mantiene a salvo de esa sensación de vacío, pero también te mantiene atrapado. Porque mientras sigas creyendo que necesitas ganarte el derecho a existir, nunca podrás descansar de verdad. El descanso no es el problema. El problema es quién crees que eres sin él. Aquí está la verdad más incómoda. La culpa no es sobre el descanso. Es sobre quién crees que eres sin él. Porque en algún momento, tu identidad colapsó en una sola dimensión. Hacer es existir. No fue una decisión consciente. Fue una adaptación. Una forma de sobrevivir en un mundo que te enseñó que tu valor era condicional. Y ahora, esa creencia gobierna todo. Cuando te detienes, no solo estás dejando de hacer cosas. Estás dejando de ser quien crees que debes ser. Y eso activa algo primitivo en tu sistema nervioso. Una señal de alarma que dice, esto es peligroso. No porque el descanso sea peligroso, sino porque desmantela la única forma en que aprendiste a sentirte valioso. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bien contigo mismo sin haber logrado algo primero? Esa pausa que acabas de sentir al leer eso, esa dificultad para encontrar un momento. Eso es la respuesta. Tu cerebro no sabe cómo validarte sin rendimiento. Entonces el descanso no se siente como alivio. Se siente como vacío, porque te obliga a enfrentarte con algo que has estado evitando. ¿Quién eres cuando no estás produciendo? Y la verdad es que no lo sabes. No porque no haya nada ahí, sino porque nunca te dieron permiso para averiguarlo. Siempre había algo más importante que hacer. Algo más urgente. Algo que merecía tu tiempo más que simplemente estar. Y ahora, cuando intentas estar, tu mente entra en pánico. Porque la quietud expone algo aterrador. Tal vez nunca aprendiste a existir sin justificarte. El miedo subyacente no es que otros te juzguen por descansar. Es que tú te juzgarás. Y que cuando te detengas, te darás cuenta de que no sabes cómo sentirte valioso sin hacer nada. Esa es la amenaza real. No es pereza, no es debilidad. Es una estructura de identidad que nunca incluyó la posibilidad de que simplemente existir fuera suficiente. Y por eso el descanso se siente tan peligroso. Porque no es solo detenerte. Es desmantelar la creencia central que ha sostenido tu sentido de valor durante años. Tu sistema nervioso lee la quietud como una amenaza interna. Como si al detenerte, algo fundamental sobre ti dejara de ser verdad. Y en cierto modo, tienes razón. Cuando descansas de verdad, algo deja de ser verdad. La mentira de que tu valor depende de lo que produces. Pero soltar esa mentira se siente como perder todo. Comprender esto no hace que la culpa desaparezca de inmediato. Pero cambia algo fundamental. La culpa deja de ser una verdad y se convierte en un síntoma. Una señal de que estás tocando algo profundo. Algo que necesitaba ser tocado. Porque necesitar descanso no requiere justificación. No tienes que ganártelo. No tienes que merecerlo. No tienes que cumplir cierta cuota antes de permitírtelo. La existencia es suficiente. Esa frase probablemente se siente extraña. Tal vez incluso falsa, porque va contra todo lo que aprendiste. Pero es la única forma de salir de esto. El descanso real no es productivo. No tiene objetivo. No mejora nada. No te hace mejor persona. No agrega valor. Es vacío. Y ese es el punto. Porque el vacío no es el problema. El problema es que te enseñaron a temerlo. Aprender a descansar no es aprender a relajarte. Es aprender a tolerar la incomodidad de no hacer nada. Es sentarte sin el teléfono. Sin una tarea. Sin una meta. Y respirar a través de esa sensación de que algo está mal. Porque no está mal. Solo se siente mal porque es desconocido. Tu cerebro busca algo que hacer. Algo que justifique ese momento. Y cuando no encuentra nada, entra en pánico. Pero si te quedas ahí, si toleras esa incomodidad sin corregirla, algo empieza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de que no desapareces cuando no produces. Que tu valor no se evapora cuando te detienes. Que estar ahí, sin hacer nada, sin demostrar nada, sin cumplir nada, es suficiente. No porque hayas logrado algo,
sino porque existes. El cambio interno no es dramático. Es sutil. Es la capacidad de estar contigo sin pedirte permiso. Sin negociar, sin justificarte. Es reconocer que el valor no se gana. Se reconoce. Siempre estuvo ahí. Solo que te enseñaron a buscarlo en el lugar equivocado. Y la culpa pierde poder cuando dejas de pedirle permiso para existir. No desaparece de un día para otro. Pero deja de gobernarte. Porque finalmente comprendes que el descanso no es una debilidad. No es una falla. No es algo que necesitas justificar. Es la forma en que tu cuerpo te recuerda que eres más que lo que produces. Y eso no necesita explicación.